Lo voy a poner a... Voy a poner a hacer mi pollito. No, mira aquí. Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Ciencia y Tecnología. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la ética de la información. En el transcurso de la semana les voy a colocar ya la actividad evaluada número 1 correspondiente a este tema. La semana pasada comenzamos el tema 3 con lo que tiene que ver con lo que era ética y moral en la ciencia y la tecnología. Hoy continuamos con la parte de ética de la información y vamos a dejar ya dentro de la presentación todo lo referente al valor de la información, que ustedes lo pueden ver en cualquier momento en la aplicación que está cargada en el aula de Saya en la aplicación Saya. Bueno, les recuerdo como siempre que cualquier duda que tengan sobre la información que vamos a ver hoy, la pueden manifestar a el foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la videoconferencia. Ok, ahí tenemos ya la presentación. Hoy vamos a tratar lo referente a ética de la información. Bueno, como ustedes saben, porque ustedes manejan, están todos los días pendientes y todos los días están recibiendo esa información o esa avasallante cantidad de información, de datos, mensajes, etcétera, etcétera. La información ha salido de su escondite para aparecer como la protagonista del momento actual. Tiene años fungiendo como protagonista en nuestro mundo real, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y junto con el conocimiento se presenta como el paso obligado para realizar las valoraciones, críticas o reflexiones que nos lleven a emprender acciones, producir o tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poder tomar una decisión sobre X o Y, proceso, producto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Debo tener información. Esa información debe ser verídica para poder tomar una buena decisión sobre X o Y, proceso, producto o cualquier decisión de cualquier índole, moral, política, etcétera. Debo tener información. Por eso es que
La información en este momento es la protagonista. Es la materia prima o el insumo insustituible, ¿verdad? Es el ingrediente de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Es el componente supremo para que la economía de una sociedad avance, la ciencia se desarrolle y la industria produzca. Es el factor importante. En todo proceso industrial económico necesitamos información para poder tener competencia, para poder competir con otras empresas que sean de la misma o de la misma índole, ¿verdad? O tengan los mismos objetivos que la que nosotros tenemos. Es la competencia que se desarrolla en función de la información. La información nos ayuda a mejorar esa competitividad. El uso de la información es una actividad ineludible en este mundo. Pero para tales efectos se impone una condición del acceso para que el uso sea posible y equitativo. Comenzamos por ahí. Ya vamos a meternos en el tema que nos interesa. De aquí que si valoramos la información como materia prima, recurso renovable, un valor, un insumo, un producto social o una mercancía, de ello dependerá entonces el trato que le demos para lograr que ese acceso sea fácil o dificultoso. En este caso, no obviamos que la información tiene un costo. Toda información tiene un costo, ¿verdad? Y que como tal se apropia y se concentra en pocas manos. Porque es la única vía para generar conocimiento, para renovar el recurso productivo, que es la misma información. Entonces, definir información es bastante difícil, porque hay muchas definiciones en el mundo, ¿verdad? Pero hay que optar por una de ellas. El señor Wersick en 1993 hizo una definición de lo que es para él una información. Y esa es una definición bastante breve, sencilla. Él dice o define la información como conocimiento para la acción. Si no tengo información, no voy a poder ejecutar, ¿verdad? No voy a poder planear, no voy a poder generar, ¿verdad? Lo que quiero generar o lo que quiero producir. No hay información sin conocimiento, llénelo con otro. Y tampoco podemos obtener conocimiento sin información. Buenas tardes, Angie. Bienvenido. Estamos comenzando. Hoy estamos tratando lo que es ética de la información. Estamos en la parte de definir el concepto de información como primer paso para poder entrar en lo que es ética de la información. ¿Okay? Habíamos dicho, según el señor Wersick, como está en la lámina, que la información es conocimiento para la acción. Si no tengo información, no puedo producir. Porque al no tener información, no tengo conocimiento. Y eso es lo que me permite a mí poder realizar de manera objetiva
y de manera productiva cualquier proceso. ¿Ok? También se da lo otro. No hay información sin conocimiento y tampoco podemos obtener conocimiento sin información. Ambos términos se ayudan mutuamente. O como dice Stone en 1995, reducimos la incertidumbre con conocimiento, no con información. Pareciera una contradicción, de acuerdo a lo que estamos viendo anteriormente. A nivel de ingeniería, ¿verdad? Mientras más información yo tenga, ¿verdad? Voy a generar más conocimiento. Y ese conocimiento es el que me va a dar, va a ser posible realizar los procesos o proyectos para los cuales estoy buscando información. Entonces, el conocimiento genera poder y una forma de sostener ese poder es acaparando la información. ¿Ok? Todo esto tiene bastante que ver con lo que vimos en el primer párrafo. La información tiene un costo y como tal se apropia y se concentra en pocas manos. Ese es el poder de la información, ¿verdad? La única manera de sostener el conocimiento, que es poder, es acaparando información. Para ello se aplican múltiples formas y una de ellas muy efectiva es evitando la existencia de eficientes sistemas o servicios de información, allí donde no conviene que exista. Fíjense, esa es la otra parte negativa de la ética que estamos planteando. Si yo quiero mantener también poder, me apropio de la información que a mí me resulte provechosa y aquella que puede trastocar lo que yo quiero hacer, no la presenta y no la muestro a la realidad. De eso se trata. Es qué tan eficiente es la información o qué tan eficientes son los sistemas, dependiendo del uso que yo le quiera dar a la información. O si yo quiero, ¿verdad?, mostrar esa información, ¿verdad?, donde a mí no me conviene que exista. ¿Estamos entendiendo, Angie? ¿Le está claro lo que estoy diciendo? Sí. Ok, sigamos. Entonces, para aclarar lo que acabamos de decir, necesitamos conocer y saber qué es ética, que nosotros vimos anteriormente en la clase anterior. Ética es el saber normativo de la rectitud de los actos humanos según principios racionales, como lo dice Marlaska en 1997. Asimilamos este concepto al de moral. Recuerden que nosotros hemos dicho que ética y moral a veces, ¿verdad?, o en la mayoría de los casos, se definían de la misma manera, porque ambos venían y dependían de la cultura. ¿Ok? Aunque veamos, según este señor, dice
que su origen es distinto. Se diferencian solamente del saber teórico. Tienen en común que ambos proceden del término costumbre. Es lo único que los iguala, lo que es moral y ética, que a la final nos traslada inmediatamente a la cultura. Ciertamente, la ética tiene una relatividad que depende del tipo de sociedad y de la época. Toda sociedad y toda época, o en toda sociedad o en toda época, la ética depende de eso. ¿Por qué? Porque la cultura y los valores, virtudes y principios se traducen en normas para permitir una convivencia de respeto mutuo y de justicia, que está orientada a las acciones del ser humano y que varían de una sociedad a otra. Todas las sociedades son diferentes, todas las sociedades tienen una cultura diferente. Y aunque no pareciera así, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos, siempre en cada sociedad se diferencia lo que para ellos es ética y moral. ¿Ok? Existen muchos ejemplos de eso a través de la historia. ¿Ok? Las visiones políticos, ideológicos, religiosos o económicos hacen que eso modifique el nivel de moralidad que persigue la acción humana. ¿Ok? Tenemos sociedades diferentes, tenemos políticas diferentes, tenemos inclusive religiones diferentes. Algunas más radicales que otras, algunas para las cuales la moral es diferente a la otra en función de la religión que ambos profesan o que se profesan en el mundo, ¿verdad? Pero todos siguen, ¿verdad? Persiguen la acción humana y cada una sirve para justificar las decisiones que se toman. Por ello, es muy importante conocer la motivación y el contexto en que se da. Todas tienen su justificación. Que a algunas personas o a algunas sociedades les parece más ético o menos ético, más moral o menos moral, eso depende precisamente de la sociedad. Y depende también, como lo dijimos anteriormente, de la época y del tiempo. El concepto de ética de la información probablemente se remonta alrededor de la década del 70. Los primeros pasos del concepto en la década del 70, cuando la computadora comenzó a usarse en el campo de la información científica. ¿Correcto? Y en ese momento surgieron nuevas preguntas, sobre todo con respecto a lo que concierne al almacenamiento y al acceso a los documentos de contenido científico técnico. Y prueba de ello es, en el caso de, vamos a decir, por decir una cuestión, la CIA. Hay muchos documentos que se están desclasificando que en aquella época estaban escondidos. Igual pasaba con la KGB o con cualquier sistema político que existe en el mundo. Siempre hay un documento que se tiene escondido desde el punto de vista político y también existen
documentos que se tienen escondidos desde la óptica científica y tecnológica. Por supuesto, a no todo el mundo le interesa que la tecnología se pueda, sobre todo los países desarrollados, que la tecnología sea de tan fácil acceso y tan fácil conocimiento. No toda la tecnología va hacia los países menos desarrollados. No toda la información correspondiente a tecnología va a los países subdesarrollados. El ejemplo lo tenemos nosotros en Venezuela y es hasta desde el punto de vista, a lo mejor para algunos no es justificado, pero para otros sí. La tecnología de nuestras refinerías, ¿verdad? Una parte de esa tecnología que se había creado en la época, ¿verdad? Por parte de Interbec, no la conocen los norteamericanos y parte de la tecnología de las refinerías tampoco la conocen los venezolanos, ¿verdad? Por eso son tantos los problemas que tenemos a ese nivel, en el área donde nosotros nos manejamos, que es el petróleo. Y así pasa, pues. No a todo el mundo se le dio la información sobre la bomba atómica. Pero alguien se la robó, pues. Y tuvo acceso a esa información. De eso es que se trata esa parte. Toda la información, ¿verdad? De la década del 70 estuvo clasificada como secreta y apenas ahorita se está comenzando a desclasificar, ¿verdad? Entonces, a lo que ellos se refieren es que no todo el mundo conoció o tuvo acceso a los documentos de contenido científico técnico o a sus sustitutos coleccionados en bases de datos bibliográficas. ¿Ok? Esas son las preguntas que surgen o que surgieron en ese momento, que quizás hoy en día están más libres, tienen más libre acceso. Hoy en día, el concepto de ética de la información abarca todas las preguntas éticas relacionadas con la digitalización, porque es lo que está más desarrollado en el mundo. Es decir, con la reconstrucción de todos los fenómenos posibles, no restringidos estos al actuar humano y concebidos en el código 0 y 1. Todo el mundo sabe a ese nivel cómo manejar ese código. El código 0 y 1, ¿verdad? Que es el código de computadora, el código binario, ¿verdad? Es información digital. Todo el mundo conoce ese código. Que hay unos más complejos y más difíciles que otros, sí, pero a la final todos conocen el código. Un ejemplo. En nuestra rama de la ingeniería, ¿verdad? Nosotros utilizamos muchos simuladores, porque los simuladores son los que nos permiten, ¿verdad? Conocer cómo puede ser el futuro de X o Y yacimiento. Esos simuladores se nos venden y nosotros los compramos. Cuando nosotros los comprábamos, a pesar de que eran simuladores desarrollados por otra, vamos a decir, por una contratista, una compañía exterior a la nuestra, siempre queríamos y conocíamos ese código, que a la final todo el mundo lo conoce. Las ecuaciones y los modelos para eso. Y para yo poder para que nosotros pudiéramos tener ese software, ese algoritmo, debíamos ver
de qué estaba hecho el simulador, qué ecuaciones usaba, porque en realidad eran ecuaciones que estaban a la mano de todo el mundo. Uno las compraba porque era más fácil comprarlo que desarrollarlo. Es lo que habíamos visto mucho anteriormente, ¿ve? Cuando veíamos la parte de ciencia y tecnología, en los temas anteriores. Es el parte de la tecnología que uno puede comprar. Que uno pudiera después desarrollar, claro que sí, porque nosotros lo desarrollábamos para nuestros yacimientos. Lo que nos interesaba no era en realidad conocerle, porque uno podía haber desarrollado el software, pero si existía en el mercado, lo único que hacíamos era cambiarlo, como debemos hacer, las ecuaciones que a nosotros sí nos resultaban. ¿Ve? Entonces, esa es parte de la información, ¿verdad? De los fenómenos posibles no restringidos, ¿verdad? Donde los humanos, ¿verdad? Sometidos al actor humano y concebidos en ese código 0 y 1 como información digital, ¿verdad? Entonces, los problemas éticos relacionados por el intercambio, la combinación y el uso de dicha información incluyen la comunicación a través del medio digital. Ahí es donde se desarrolla, comienzan a verse los problemas éticos, porque el que compra código quiere que ese código lo maneje la persona que lo está comprando y aquel que lo está vendiendo no quiere, a pesar de que es información. Y nosotros siempre hemos sabido que la información debe ser para todo el mundo. Debe tener todo el mundo acceso, aunque eso es algo que es relativo porque no a todo el mundo se le da una bomba atómica. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay un carácter difuso de ese concepto de ética de la información, ¿verdad? Que en los procesos de digitalización y de su tendencia a considerar como válido solo aquello que pueda ser digitalizado. ¿Ok? No todo el mundo tiene información. La ética ahí todavía no ha podido amarrar bien ese concepto. Entonces, en el marco, ¿verdad?, de esta precomprensión amplia de una ética de la información, usamos un sentido más limitado de este concepto, ¿ok? En vista de delimitar nuestro campo de trabajo a corto y mediano plazo, refiriéndonos a la discusión de problemas éticos relacionados con Internet y con la comunicación digital. Nos tenemos que limitar, ¿verdad?, para poder tener un concepto de lo que es ética de información. Entonces, la ética de la información tiene que comenzar con un objeto posible y la red digital es uno de esos desafíos actuales más importantes. Debemos analizar la red digital. Esto se puede concretar tomando como ejemplo la discusión sobre la llamada sociedad del conocimiento. Entonces, la ética de la información está relacionada con el conocimiento, porque información es conocimiento y conocimiento es información.
Entonces, de ahí viene el análisis que vamos a hacer sobre el concepto de ética de la información. Cuando preguntamos por las formas concretas que toma la libertad de la información, estamos confrontando al mismo tiempo promesas con las injusticias en el mundo real, por lo que podemos y debemos hacer en la red o a través de ella. Ahí comenzamos a analizar la parte de ética. ¿Qué se hace en la red? ¿Qué se puede y qué debe? Como dice el dicho, usted puede, pero no debe. Cruzar a la izquierda en la esquina, ¿verdad? Tragarse el semáforo, etc. Un ejemplo sencillo. Lo mismo pasa en la red. ¿Qué se puede y qué se debe hacer? ¿O qué no se debe hacer? Todo se puede. La cosa es si se puede, si se debería hacer. Todo se puede en la red. La ética entra entonces a la parte es si lo debemos hacer. Le voy a poner otro ejemplo. En finanzas existe una aplicación, ¿verdad? Un proceso financiero muy famoso que se llama SAP. El SAP es un sistema financiero, ¿correcto? Que nosotros compramos, desarrollado en Alemania, ¿ok? Desde el punto de vista financiero, nosotros siempre hemos estado acostumbrados, y usted también, ¿verdad? Que si usted tiene una cantidad de dinero para gastar, usted no debería pasarse de esa cantidad, ¿correcto? Y nuestros sistemas legales de financieros tenían esa, vamos a decir, esa premisa. Si a usted le daban $30,000 para gastar, usted no se los debía gastar, porque usted le dieron eso, ¿verdad? Todos los sistemas tenían esas limitaciones. Eso era lo que era el presupuesto. Usted no debía gastarse más de allá. Todos los sistemas financieros manejaban esa premisa. Cuando SAP o cuando nosotros fuimos a SAP, la filosofía de SAP no tenía límites. Usted se podía gastar toda la plata, más de lo que estaba dentro del sistema. Ojo, pero usted debía explicar después por qué se lo gastó. O sea, el sistema no te limitaba, pero te decía, ojo, tú no debes gastarte lo que tú no tienes. ¿Me entiendes? ¿Ok? Eso es lo que se refiere a las promesas con las injusticias del mundo real. Podemos y debemos hacer en la red o a través de ella. En la red pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos y debemos hacer en la red o a través de ella para crear un mundo que sea a nivel económico, militar, político, técnico, moral y religioso un poco menos violento? Eso es lo que está pasando ahorita en este tiempo en la red. Todavía no hemos podido crear ese mundo. Porque a pesar, ¿verdad?, de que deberíamos poder y deberíamos saber qué hacer, no cumplimos con esa premisa. Aunque la red, ¿verdad?, el mundo digital te promete que va a acabar con la justicia, las injusticias en el mundo real. Entonces, toda la información que está en la red
¿verdad?, que debería ser para crear un mundo mejor, no está cumpliendo en la mayoría de los casos y en muchos sistemas, ¿verdad?, con esa premisa. En la red existe mucha información que daña y que no fue creada o que no debía haber sido creado para eso. Y usted sabe muy bien que eso pasa hasta en el celular que usted carga en el bolsillo. WhatsApp, SAP, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. ¿Me está entendiendo, Angie? Sí, Ok. Ese es el problema que debe resolver la ética de la información. ¿Cuánta información en la red cumple con la premisa ética, ¿verdad?, de crear un mundo mejor o que sea menos violento? ¿Cuáles son los temas centrales entonces que se plantean en la discusión relacionada con la red mundial digital? Primero, brecha digital. ¿Está la estructura deficiente técnicamente? ¿Hasta qué punto el problema de la brecha digital es una cuestión puramente técnica? Capacitación y medios. Una computadora por sí sola no basta. Es necesario aprender a manejarla. Y sabemos que mucha gente no la sabe manejar y otras la saben manejar excesivamente. Esa es una condición esencial para superar brecha digital. Contenidos y ejemplos que están en la red. ¿Qué es un buen contenido? Ahí entra la parte de moral, de ética. ¿Cuál es el valor agregado de la información que está? ¿Es un buen ejemplo para imitar? Conocimiento y propiedad. ¿A quién le pertenece la información de la red? ¿A empresas privadas? ¿A la sociedad en general? ¿Al Estado? ¿O es una comercialización del conocimiento? Multiculturalismo. Diversidad cultural en un mundo globalizado. ¿Existe un dominio de una cultura sobre las demás? Yo creo que sí. Esa pregunta está contestada, pero debemos tratar de que eso, aunque es difícil, porque el que tenga más tecnología siempre tendrá ese dominio y los países desarrollados tienen ese dominio controlado. Participación y reglas de juego. Necesitamos reglas y leyes. La democracia digital está en plena ebullición. ¿Qué tan democrático debería ser? Esa es otra pregunta que no está ahí. Piratas y terroristas. ¿Cuál es el peligro real del terrorismo? En la red. Protección de datos, cómo se pueden proteger los datos, los derechos individuales, qué tipo de datos y por cuánto tiempo debe almacenar y comunicar a las autoridades. Las Naciones Unidas y Sociedad de la Información, ¿cómo nos pueden ayudar a contribuir al cambio hacia una sociedad de la información y del conocimiento? Estas son las preguntas que muestran claramente las oportunidades y los peligros de la red mundial. Ellas son un desafío político y ético, y diversas organizaciones se ocupan de proponer soluciones con respecto al marco ético y jurídico
de un orden de la información y la comunicación que sea más justo, proporcionando catálogos de valores para servir de orientación para la acción política y legal. ¿Estamos hasta aquí? Claro, Angie. Sí, Vamos bien, estamos entendiendo. sí. Esto me recuerda que también estoy haciendo un trabajo de ética y muchos se miran de eso de los valores, que se considera moral o correcto también en el uso de las tecnologías o cómo pueden impactar en la sociedad. Correcto. Es como, me recuerda que hubo una demanda, que me acuerdo que Ajá. pasaron de TikTok, que las naciones se unieron y demandaron al jefe, o sea, al creador de la empresa de TikTok, que por el contenido o por cosas así. Sí, es que esa es la cuestión. Pero es difícil Es culparlo difícil. a él porque él creó eso, más él no domina lo que hagan las personas o el contenido que están llevando a cabo dentro de su aplicación. Exacto. Exacto. No lo regula. No lo, es difícil controlarlo. Intentan controlarlo, pero bueno. A lo mejor sí lo sabía. Y eso resulta, vamos a decir, desde el punto de vista económico, algo beneficioso para él, pero él sabe que tiene que correr ese riesgo. ¿Ve? A lo mejor no lo sabía, pero es como tú dices, no controla a todas las personas a nivel mundial, porque eso es una empresa a nivel mundial. Y tiene que luchar con eso. No solamente Sí, TikTok, lo todo. único fue que Estados Unidos, todo. Y eso me recuerda que el juicio que él estaba haciendo era que a la final querían prohibir el TikTok solo en Estados Unidos, pero en los demás países seguirá funcionando y hasta en Estados Unidos seguirá funcionando porque hay aplicaciones que permiten cambiar la ubicación. Y en la red oculta Así yo eso tengo pasa. mi computadora, por decir aquí en Venezuela, yo le puedo poner, por eso, hay otras formas que oculta, igual la gente va a seguir usando eso. Mira, Angie, vamos a detenernos ahorita aquí porque se me está acabando el tiempo de la aplicación, para regresar dentro de 5 minutos. ¿Te parece? Ok. Ok, sí, esto me pasa siempre con la aplicación, pues. Y esta aplicación es cara y yo no hallo la manera de que, no, que va. Eso sale mucho dinero. Bueno, vamos a parar aquí y continuamos ahorita. Sí, es normal. Dele, pues. Ok.